Estamos viendo el anciano como gobernante, así que vimos cuál es la descripción del oficio del anciano como gobernante y anexo a este tema vimos cuáles son los límites de la autoridad del anciano, es decir, el anciano gobierna, vimos en qué consiste, pero vimos también que el gobierno de los ancianos tiene límites y analizamos cuáles son los límites de la autoridad pastoral. Pero no vamos a avanzar más sin ver otro asunto que se anexa al tema del anciano como gobernante, y es la disciplina eclesiástica sobre los oficiales. La disciplina eclesiástica sobre los oficiales. Pues bueno, estamos considerando. Ya vimos que los ancianos no tienen un gobierno absoluto, sino que éste está limitado a las Escrituras. ¿Será que la autoridad que Dios les ha dado a los ancianos en una iglesia los pone por encima de la disciplina eclesiástica? Primera Timoteo 5, 19 al 22, toca de manera directa el asunto. Dice: contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Hemos querido, hermanos, que el asunto siempre sea bíblico y no ocultemos las cosas a conveniencia. No podemos omitir ninguna de las enseñanzas, pues hace parte de los recursos divinamente dados para la salud de la iglesia. Antes, pues, de entrar al tema propiamente, que tendrá 2 breves puntos, o 2 puntos más bien, no breves, debemos hacer 3 precisiones iniciales en este tema. 3 precisiones iniciales. La primera es que el pastor es un creyente como todos los demás. El pastor es un creyente como todos los demás. Y como es un creyente, como usted, como el otro hermano, es un creyente, está bajo las instrucciones, exhortaciones y disposiciones de las Sagradas Escrituras. Su oficio no le hace una clase especial de cristianos. Es como si hubiera cristianos tipo A, cristianos tipo B. Toda la Biblia le aplica al tipo B, pero al tipo A no le aplica la Biblia, o no toda la Biblia. Y hermanos, no encontramos esto. Su oficio no lo pone por fuera ni por encima de la Biblia. Es más, todo lo contrario. Si es un anciano reconocido, es más bien porque tiene más apego a las Escrituras y está más maduro en el cumplimiento de las Escrituras, y no porque está por fuera o por encima de las Escrituras. Sus virtudes surgen de la misma fuente de donde surgen las virtudes de todos los creyentes, del Espíritu Santo. Sus pecados no son agradables a Dios por el hecho que tiene un oficio distinto. Entonces, como es un creyente, está bajo las instrucciones, exhortaciones y disposiciones de la Escritura. La segunda aclaración o precisión es que además de que el pastor es un creyente como los demás, también es un miembro de la iglesia. Debe saber, hermanos, que a veces arrastramos como un lastre la enseñanza romana. La enseñanza romana dice que existe la iglesia y sus líderes.
Escuche bien, la iglesia y sus líderes. Y entonces, ¿dónde están puestos los líderes? No en la iglesia, sino sobre o afuera de la iglesia. Por eso le llamaban el laicado. Laico viene de la palabra laos, que significa pueblo. El laico, el laicado, el pueblo y los jerarcas. Y entonces parece que hay una ética para el pueblo y otra para los jerarcas. En cambio, hermanos, le he animado a que mire que el pastor hace parte de la membresía. Es más, el Señor le dice, en donde pastoread la iglesia que está entre vosotros. Y eso entre vosotros quiere decir que el pastor está dentro de la iglesia, es un miembro de la iglesia. Son miembros, y como son miembros, están comprometidos con el pacto de membresía como los demás miembros. Es decir, el pacto de membresía del pastor no tiene 3 puntos, tiene los mismos puntos de los demás hermanos. Somos miembros de la iglesia, pero tenemos un oficio especial. Que tengamos un oficio especial no significa que estemos por encima de los requerimientos de la membresía. Es decir, los ancianos no dicen, hermanos, miren lo que les toca cumplir a ustedes. A mí no, pero a ustedes, es lo que les toca llevar a ustedes, no hermanos. Y tercero, en sentido general, desde un punto de vista bien genérico, al ser cristiano y al ser miembro de la iglesia, está sujeto a la disciplina eclesiástica. En los lineamientos y condiciones de cualquier miembro. Es decir, hermanos, que no solo por ser cristiano, sino por ser miembro de la iglesia, si peca, habrá que proceder de la misma manera como procederíamos cuando otros hermanos pecan. Sin embargo, le dije que en líneas generales él estaba bajo la disciplina eclesiástica. Sin embargo, a causa de su oficio, en sentido particular, la disciplina hacia un ministro tiene consideraciones especiales. ¿Ya? En sentido general, está también sujeto a la disciplina, pero en sentido particular, por su oficio, su disciplina tiene ciertas consideraciones particulares. Aclarando esto me da el puente perfecto para ir a mi primer punto. Hablando específicamente de la disciplina, el primer punto es que la Biblia establece un procedimiento de protección al ministro. La Biblia establece un procedimiento de protección al ministro, al oficial. El asunto de la disciplina de un anciano requiere un cuidado más especial. Es decir, de hecho, toda disciplina requiere un cuidado especial. El del anciano, según entendemos, tiene un cuidado más especial debido a que por su oficio es necesario protegerlos de la gente maliciosa, inconforme y de falsas acusaciones. Por eso el apóstol, antes de decirnos cómo se disciplina, nos va a advertir en el versículo 19, contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. La iglesia no debe ser ingenua al hecho, y les ruego hermanos que no sean ingenuos al hecho, que hay mucha gente resentida con las autoridades. ¿Le queda alguna duda? La gente es resentida con la autoridad, no importa cuál sea.
La gente se resiente con las órdenes, tenemos un espíritu orgulloso. Y en la iglesia, lamentablemente pasa igual, gente resentida con la autoridad, no le gustan las órdenes, no le gusta que le ordenen ni que se les diga nada, y cuando el oficio pastoral choca con sus pecados o con sus pretensiones personales, lamentablemente se genera un ambiente en contra de los ancianos. Los miembros de las iglesias deben aceptar que muchas veces se contrarían con sus pastores y a veces palabras despectivas, comentarios inapropiados, acusaciones precipitadas salen de sus labios que llegan a poner una mancha sobre la reputación y autoridad de los ancianos. Los ancianos, al tener un oficio que requiere enfrentar los pecados de los hermanos, pueden atraer sobre sí, de hecho lo atraen, el resentimiento, el odio y las acusaciones de otros. Cuando los pastores tenemos la tarea de desairar las pretensiones de alguien, enseñarle que está completamente equivocado, desanimar a alguien en el rumbo que lleva a nivel familiar, en su labor de iglesia, en sus expectativas. Cuando los pastores muestran firmeza para proteger la iglesia de todos los males, lamentablemente recibimos desplantes y somos objetos de cualquier tipo de comentarios horribles. Cuando las personas se enojan con los ancianos de la iglesia, piensan que tienen derecho de atacarlos y decir lo que se les ocurra. Recuerde las acusaciones crueles a José de parte de la esposa de Potifar, y note, hermano, que aunque él era inocente, lo pusieron por más de una década en la cárcel. Un comentario puede hacer eso. Una falsa acusación puede hacer eso. Recuerde las acusaciones a Moisés, donde casi lo apedrean. Dios tuvo que castigar a Aarón y a María por ello. Recuerde las acusaciones, es decir, mire hasta dónde llega una acusación, al punto de que casi matan a Moisés. Una acusación. Las acusaciones a David, por las que tuvo que huir, lo llevaron a vivir muchos años en el exilio. Las acusaciones a Jeremías casi lo ponen en la muerte. Las acusaciones hacia Esdras, que le hizo por varias décadas parar la obra de la construcción de Jerusalén. Las acusaciones de Pablo, que fue acusado de cuanta cosa pudieron acusarle, y hasta de nuestro Señor, que fue llevado a la muerte bajo acusaciones falsas. De hecho, hermanos, las acusaciones hacen parte de, creo que es la herramienta predilecta de Satanás para destruir. Hermanos, yo no quiero minimizar esto. De hecho, comentarios, acusaciones descuidadas, comentarios despectivos, realmente pueden llegar a dañar la reputación de alguien. Gente recta y limpia ha sido arruinada en su reputación por acusaciones infundadas o malas interpretaciones. Luego, ni aclarando las cosas, la reputación queda en pie. Por causa del oficio que los pastores tienen, donde tiene herramientas muy tiernas, muy frágiles. Son herramientas fuertes, pero frágiles, con las que él actúa. Su reputación y su autoridad son esas herramientas que Dios le ha dado para ser efectivo en el corazón de los hermanos. Piense. Dios le da autoridad y gracias a esa autoridad Él es efectivo en el corazón de los hermanos.
Y su reputación es una herramienta con la que Dios le ayuda a ser efectivo en el corazón de los hermanos. Satanás lo sabe y entonces va a expugnar su autoridad, dañando su reputación. Por ese motivo, el Señor establece un cuidado especial para con los ancianos de las congregaciones, ya que sabe que acusar a alguien, principalmente a un anciano, es el arma predilecta del diablo con la que ha sacado muchas ganancias. Por eso la Biblia enseña que en el caso de los ancianos, ni creyentes particulares, ni la iglesia deberían ser prontos para escuchar acusaciones contra un anciano. Repito el principio y ya se lo voy a explicar. La Biblia enseña que en el caso de los ancianos, ni creyentes particulares, ni la iglesia debería ser pronta para escuchar acusaciones contra sus ancianos. Entonces, primero, lo que aprendemos de la Biblia es que debe haber una acusación formal. Esta es una medida de protección para los ancianos, que si hay una acusación, esta debe ser formal. Es decir, hermanos, no debe ser un informe impreciso, sino que debe redactarse una acusación que contenga una específica acusación de pecado. Esto libra a los ancianos de me dijeron, se dice, parece que, o no le parece que, ¿qué opina de? Y eso libra al anciano de caer bajo comentarios, chismes, calumnias, comentarios de pasillo que llaman cosas así. ¿Hay un pecado? Entonces preséntese una acusación formal, una acusación formal. Te recuerdo que las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Sí, es muy valiente decir, es que me dijeron que el pastor, o ¿qué le parece lo que está pasando en esta iglesia? O ¿no le parece que el pastor? ¿Usted qué opina de lo que el pastor? Bla, 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 bla. Ni la iglesia ni creyentes particulares deberían recibir ese tipo de comentario. Es más, yo me afanaría de mí mismo si un hermano me creyó capaz de escucharle eso. Es decir, me vio con rulos y por eso vino a darme un chisme. Yo me sentiría mal conmigo mismo, que no le he dejado claro que está bien que él lo sea, pero ¿por qué me habrá buscado a mí? ¿Qué vio en mí? Y aquí permítame darle luz en 3 aspectos. Voy en el 1, ¿no? En la acusación formal. Antes de una acusación a un anciano, rectifique si es un pecado, o es un error o un descuido. Cuando emitimos un juicio, debemos ser cuidadosos a la hora de designar un asunto. No es lo mismo un error que un pecado. No es lo mismo un descuido que un pecado. No es lo mismo una inconsistencia que un pecado. La iglesia debe ser generosa los unos para con los otros en asuntos de pareceres, de errores, imprecisiones, descuidos, y no debe ser pronta a emitir juicios descalificadores cuando se ve esto aún en el liderazgo. Dice John Angel James en el libro La responsabilidad de los miembros hacia sus pastores, dice: los miembros de una iglesia deben estar temblorosamente atentos a la importancia de defender el carácter de su ministro. Ellos no deben ni esperar verlo perfecto, ni buscar sus imperfecciones.
cuando todo lo que ellos pueden ver son sus imperfecciones, imperfecciones que después de todo pueden ser consistentes, no solo con una piedad real, sino con piedad eminente. Los miembros no deben complacerse en exagerarlas u observarlas, sino en hacer toda excusa razonable para ellos y esforzarse en perder de vista sus debilidades, mirando sus virtudes, como hacen con los puntos del sol en medio del esplendor por el que está rodeado. Así que, hermanos, en esto hay que tener generosidad y saber exactamente de qué contiene la acusación. Un error es algo malo, pero aún no es pecado. Un descuido es algo malo, aún no es pecado. Imprecisiones son malas, pero no necesariamente un pecado. Y cuando se presente una acusación, debe estar claro que el asunto es un asunto pecaminoso. Segundo, para alumbrar este asunto, y es que el amor siempre trata de ver a los demás bajo la mejor óptica. Hermanos, por supuesto que la iglesia debe andar con discernimiento, pero con la consigna de que el amor todo lo cree. Nuestra malicia natural puede hacernos calificar un asunto a primera mano como pecaminoso, malintencionado, grave, cuando no necesariamente estamos al frente de algo así. El amor está presto a excusar razonablemente las cosas y a pensar bien de los demás, a menos que todo indique lo contrario y no al revés. A pensar mal de todos hasta que todo me indique lo contrario. Entonces en muchas iglesias hay muchos problemas, porque cuando el pastor dijo o hizo algo, siempre usó la peor intención. Iba contra mí, iba a destruirme. Eso es porque es cobarde, porque es blada. Bueno, ¿y por qué no aplicamos que el amor todo lo cree? ¿Me hago entender? Nuestra malicia siempre nos dice, todos son malos conmigo, a menos que me comprueben lo contrario. La Biblia dice, piense bien del hermano, a menos que le dé suficientes razones para pensar lo contrario. Tercero, los pecados de carácter privado deben ser manejados allí. Vamos a suponer el pecado de un ministro, pero cuyo carácter es privado. Le recuerdo cómo hemos definido pecado privado cuando hablamos del tema de la disciplina. Los pecados privados son dados no solo en un círculo privado o menor, sino aquellos pecados cuya naturaleza puede remediarse en el círculo más pequeño posible y donde no hay ninguna consecuencia colateral, ni tengamos que pasar por encima de ningún principio bíblico, si así lo hacemos. Este es un pecado privado. Vuelvo y le digo, privado no solo por donde se cometió, porque hay pecados privados que son graves, es decir, en ese sentido. ¿Qué significa privado? Que fue realizado en un círculo menor, cuya naturaleza, es decir, que la naturaleza del pecado puede remediarse en un círculo pequeño y no hay ninguna consecuencia colateral, ni tenemos que pasar por encima de ningún principio bíblico si así lo hacemos. Hablamos de pecados que puedan ser tratados por dos personas o por un grupo limitado, donde los asuntos pueden llevarse gradual y prudentemente sin necesidad de alterar el orden de la iglesia, sin necesidad de inquietar a más hermanos, salvo los que están estrictamente involucrados por la naturaleza del asunto. Usted dirá, pero eso me parece raro, pues exactamente es lo que hacemos con los demás hermanos. Si tu hermano peca, ve y repréndele ¿cómo? Dando tú y él, si es de esta clase de pecado. Estoy pensando, hermanos, que vamos a suponer
que un ministro perdió los estribos y maltrató o le habló descortés, rudamente o pecaminosamente a un hermano. Hermanos, si eso puede arreglarse ahí, arréglese ahí. Que no hay necesidad que el hermano entonces diga acusación, y todo el mundo se altere, porque a lo sumo el pastor va a decir, bueno, si me acusa públicamente, entonces públicamente, hermano, perdone. ¿Me perdona, hermano? Sí, ya. Pero, ¿nota? ¿Para qué se altera el grupo si es un pecado que se puede solucionar? Entonces estamos viendo que en primera medida debe haber una acusación formal. Y lo que quise fue moderar esto de una acusación formal para que no sea fácil, hermanos, que cartas lleguen acusando a los pastores de pecado, de conductas, cosas así. Segundo, esta acusación formal debe tener un respaldo robusto. Esta acusación formal debe tener un respaldo robusto. Según la Escritura, esta acusación no debe recibirse a menos que esté respaldada por 2 o 3 testigos, y yo aclaro aquí, creíbles. 2 o 3 testigos creíbles. Y aquí permítame aclarar el principio, porque usted dice, no, ahí dice 2 o 3 testigos. Hermano, esto no es mecánico, no es la cantidad de personas. Lo que quiere aclarar el texto es librar al oficial de que una persona califique o de forma muy subjetiva interprete las cosas y acuse a un ministro. ¿Sí? Puede ser que haya ocurrido algo y lo que quiere este texto es prevenir que una sola persona, a monto propio, según como haya entendido las cosas, como las haya interpretado, levante una acusación contra el ministro. Por eso se dice 2 o 3 testigos. Una persona puede interpretar un asunto muy subjetivamente y levanta una acusación. Entonces la norma es que una acusación formal no se puede levantar si más personas no han sido testigos directos del hecho o si más personas no han verificado el asunto. Otra vez, esta acusación formal, que debe ser una acusación formal, no me dijeron, me contaron, no escuché, sino una acusación formal, no se puede levantar si más personas no han sido testigos directos del hecho o si más personas no han verificado el asunto. Y aquí la iglesia debe tener discernimiento, pues yo les he aclarado, si un individuo, contamina con un comentario a 3 y presenta esa acusación firmada por esos 3, a la verdad, hermanos, no tenemos 3 testigos, sino 1 que contaminó a 3. Esos 3 no son testigos, no vieron, ni corroboraron, sino secundaron al primero. Y en este caso, hasta ahora tenemos 1. Así que la iglesia debe tener en cuenta eso. ¿Me hago entender? Es que es fácil hacer lo que hizo Jezabel. La ley dice que nos toca acusar con 2 o 3 testigos, pues los buscó sea como sea. No, hermanos, pues justamente el texto que estamos leyendo es la protección del ministro. La iglesia debe discernir también de quién procede la acusación. John Gill aclara, 2 o 3 testigos lo suficientemente buenos que son capaces de dar fe del hecho, una acusación contra un pastor de una iglesia no debe ser recibida fácilmente, no debe ser escuchada en privado, a menos que aparezca claramente por tal número de testigos, ni debe ser presentado públicamente ante la iglesia hasta que sea probada en privado y previamente por un número suficiente de testigos creíbles, que es realmente un hecho. Así que si se va a acusar a un ministro, no es una reunión y
perdón, es que quiero... No. Si no ha habido el debido proceso, testigos creíbles que han visto o corroborado el asunto, y si no se ha tratado primero con el individuo, entonces no puede llevarse una acusación públicamente contra un anciano. Sigue diciendo él, el sentido es, no que no se acuse al anciano, sino que sean con tal número de testigos, pero el caso no es otro que lo que debería ser en el caso de un miembro particular. Es decir, lo que dice Gil es, si piensan que esto es exclusivo del anciano, eso es también lo que debe pasar con los demás miembros. No esperaríamos que alguien se levante en una asamblea, tengo una acusación contra el hermano. Bueno, yo le diría, cállese, como he callado a algunos, siéntese. ¿Lo trató en privado? No, cállese. Cállese. No venga aquí a hacer, ¿cómo se llama cuando usted junta con otro y luego, lo que sea. ¿Guerrillerismo? ¿Cómo? Bueno, sí, porque aquí los hermanos están tranquilos. Usted se para es que el hermano, bla, bla. Momento. Este no es su patio, de la iglesia de Dios. Que hay debidos procesos. Y usted no puede levantar algo público si no lo ha tratado en privado. Así que no es único del anciano, sino que usted esperaría esto de todos. ¿Cuánto más el anciano? Y termina diciendo Gil, pero el sentido es que el asunto de un anciano no se someterá a juicio y mucho menos se dictará sentencia hasta que haya sido probado en privado contra él mediante testimonios adecuados más allá de toda duda. Solo en tal caso una iglesia debería admitir un cargo contra un anciano. En este caso, hasta ahí Gil, en este caso la acusación formal debe ser recibida por el ofendido y sus testigos ante el anciano. Es decir, como dice Matthew Henry, que el acusado, en este caso el anciano, debe tener a los acusadores cara a cara, porque la reputación de un ministro es de manera particular muy tierna y por lo tanto, antes que se haga algo en lo más mínimo para manchar esa reputación, se debe tener mucho cuidado de que lo que se alega en su contra sea bien probado, de que no se le reproche sobre una conjetura incierta. Hermanos, gente es valiente en grupo, gente es valiente detrás de una carta, gente es valiente por teléfono, pero no personalmente. Recuerdo en una ocasión que acercaron como 8 personas y me dijeron, es que tenemos un asunto contra uno de los ancianos de la iglesia. Ah, muy bien. ¿Tienen algo? Sí, queremos hablar con usted. Muy bien. Los voy a atender uno por uno, no en grupo, uno por uno. ¿Sabe quién me vino a la cita? Ninguno. Malvados. Quieren acusar a un anciano en grupo. Dije, muy bien, vamos a hablar del anciano. Muy bien. Uno a uno. Díganme qué quieren. No es que no es igual. ¿Qué no es igual qué? ¿Tiene o no tiene nada? Es que nos parece no. ¿Qué le parece a usted? No qué nos parece, sino qué le parece a usted. Y es que ya cuando se los enfrenté uno a uno, a ninguno le parecía. En grupo, les parecía. Uno a uno, a nadie le parecía. Eso es el diablo y sus esbirros y sus demonios. ¿Qué hace eso? Esbirro es una palabra en nuestro idioma, hermanos. Sí, son los ayudantes del diablo. Sin embargo, bajo los lineamientos adecuados, déjeme decirle
bajo los lineamientos adecuados, la acusación hacia un ministro debe ser escuchada y no puede dejarse de lado como si no fuera importante. Es decir, si cumple el requisito, la acusación debe ser recibida, por más desagradable que sea y consumidora de tiempo que pueda ser. Investigar una acusación contra un anciano debe realizarse. Y le voy a decir por qué prácticamente. Es decir, si una acusación ha venido por los lineamientos bíblicos, la acusación debe ser recibida y por más feo, engorroso que sea, debe haber una justa investigación de la acusación contra un ministro, porque si es verdad, el pecado no puede quedar oculto. Y si es mentira, una persona inocente no puede estar acusada de forma indefinida falsamente. Si es verdadera, entonces, hermanos, el pecado no puede quedar oculto. Y si es mentira, la iglesia, hermanos, y aquí les animo, hermanos, la iglesia no puede quedarse así, dejando en incertidumbre o dejándole la mancha de ese comentario descuidado de forma indefinida al anciano de la iglesia. ¿Me hago entender? La razón es esta. Como el anciano tiene un oficio alto, la iglesia es honorable, la iglesia debe dar testimonio, y el pecado de un ministro va a llevar un grado de escándalo mayor que el que de cualquier miembro. Así que es mejor que la iglesia se cuide. Porque si la acusación es cierta, la iglesia cuida su testimonio disciplinando al ministro. Pero a una iglesia no le sirve tener un ministro manchado en su reputación cuando es falso. Porque no solo es mi reputación, es la de ustedes. Porque de ustedes se va a decir, tiene un ministro así y así y así, y ustedes simplemente van a hacer. ¿Me hago entender? De ambas formas, hay una mala reputación. Así que es necesario la protección al ministro. Pero segundo de todo eso que vamos, ¿sí? ¿Están perdidos? No. Primero, que la Biblia establece un procedimiento de protección al ministro, ¿sí? Primero la protección, versículo 19. Y ahí vimos, debe haber una acusación formal, y esta acusación debe tener un respaldo robusto, y ahí va el 1. Ahora, 2, que lo vamos a apoyar en el versículo 20. La Biblia establece un procedimiento de disciplina para el ministro. La Biblia establece un procedimiento disciplinario para el ministro. En el versículo 19 dice, contra un anciano, no aceptes acusación, sino con 2 o 3 testigos. Pero en el 20 ya nos dice positivamente, a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Parece que el énfasis de esta traducción, a los que persisten en pecar, la palabra persisten o la frase persisten en pecar en el original es una sola palabra. De hecho es pecar. La palabra persistir no aparece, la palabra es pecar. Lo que pasa es que la forma del verbo puede ser traducida como pecando, ¿sí? A los ancianos que pecando, ¿qué le dice a usted? Que no es una sola vez, sino que están. Entonces, gracias, para poder traducir esa palabra, darle un sentido, se le colocó los que persisten en pecar. Pero literalmente dice algo como pecando, a los que
en el presente, están pecando. O sea, que no pecaron como algo pasado, sino los que están pecando. Y eso pasa en nuestro español, hermano. Traducir una palabra así es complicadísima. Entonces el traductor, ¿qué hizo? Como los que traducen, suplen una palabra para dar sentido. Entonces los que persisten en pecar. Sin embargo, gracias a la palabra persisten, que no está en el original, parecería que la única forma de disciplinar a un ministro es que persista en un pecado. ¿Me hago entender? Y yo creo que no es la intención. Déjeme explicarlo. Primero, por supuesto que si es un acto pecaminoso, privado o menor, no debería ser tratado de manera severa. Por supuesto. No hay necesidad. A veces ciertas cosas pueden ser tratadas con los ancianos. ¿Me hago entender? Sin embargo, si fuera un solo acto, pero este fuera escandaloso o grave, no se requiere que el ministro persista en él para ser disciplinado. ¿Ya? Le repito, si es un pecado menor, debería ser tratado sin la severidad, no hay necesidad. Aún hay cosas que pueden ser tratadas con los demás ancianos de una iglesia. Pero si fuera un solo acto, pero este es escandaloso o grave, no se requiere que el anciano persista en él para ser reprendido. Entonces el anciano no dice, pues ¿qué dice a los que persistan? Y yo solo he adulterado una vez. No, momento, pero mire el error. Mire la conclusión a la que nos lleva la traducción. ¿Me hago entender? A los que persisten, hermano. A veces la naturaleza del pecado es escandalosa y no se necesitan 2 veces, sino una. Pero hay cosas, hermano, que debemos ser generosos y se pueden atender en otros círculos. Recordemos a qué le llamamos pecados escandalosos. Son pecados de categoría pública, no por donde se cometan, sino por el alcance. Categoría pública, que son sostenidos, corporativos, mayores, aquellos pecados que por su naturaleza grave deben ser tratados fuerte e inmediatamente. Los pecados públicos o escandalosos no necesariamente se cometen públicamente. Son aquellos de naturaleza pública porque afecta a muchos. Hablamos de pecados que no afectan a uno, sino cuyos efectos van a un círculo mayor, cuya naturaleza ya no puede remediarse en un círculo pequeño. Pecados que tratados privadamente traerían daños colaterales. Pecados que la mayoría de veces no necesitan gradualidad ni permanencia, porque el tiempo que se permita correr será más dañino. Pecados que alteran la paz, el orden de la iglesia y manchan de manera tajante el testimonio del evangelio. Pecados que de no tocarse de manera pública correrán y dañarán a muchos aprovechando su ignorancia de pecado. Segundo, para aclarar, en el caso de un pecado privado menor que no lleva disciplina inmediata, si hay persistencia en este, deja de ser un acto para volverse un asunto de conducta, por lo cual, al ser de categoría persistente, debe ser reprendido en términos bíblicos. Ese fue mi título. ¿Qué tal? ¿No? Vean el video. Póngame atención y después copie. Quiero que eso quede entendido más que copiado. ¿Listo? Porque para eso está el video. Vamos a suponer que el anciano cometió un pecado menor, de esos que se pueden tratar privadamente. Pero si lo repite y lo repite y lo repite, entonces ya se puede decir que está persistiendo en pecado. Dejó de ser un acto pecaminoso menor a convertirse en una conducta sostenida.
¿Qué lo cambió? Si es el mismo pecado. Que abandonó el ser un acto para convertirse en una conducta y por eso debe ser reprendido. En términos bíblicos, vamos a suponer que es un asunto que el hermano le habló pecaminosamente a otro. Todavía se puede manejar en un círculo pequeño con el hermano, pero si 2 hermanos, 3 hermanos, 4 hermanos y siempre, entonces ya no estamos hablando de un acto pecaminoso. Todavía los actos pecaminosos, ciertos actos, pueden ser generosamente tratados al pastor y a los hermanos, pero conducta, se supone que por la conducta o el carácter ese hombre fue reconocido. Así que, si ya eso dejó de ser un acto, hermanos, porque no todos, ¿me hago entender? Vamos a suponer que el pastor tuvo un arrebato de ira, muy mal, cosas así, pero si se la pasa arrebatado de ira, entonces dice la Biblia, no iracundo, no pendenciero. Y entonces, ¿en dónde se metió? En sus asuntos de conducta que lo habilitan para el ministerio pastoral. Allí debe ser reprendido. 3, ya sea un solo pecado escandaloso y público, o sea pecado sostenido, debe ser reprendido públicamente, según la Escritura. Pues no se puede permitir que el pecado quede sin reprensión. Entonces hay una acusación, se comprueba que no es menor, que no se resuelve, que es un asunto de conducta, ¿me hago entender? O es un asunto grave, así haya sido una sola vez hecho, pero es grave. ¿Cómo se debe reprender el pecado comprobado, la conducta pecaminosa de un anciano? Dice la Escritura, públicamente. Y esto, hermanos, porque como dijo un puritano, la venda debe ser tan ancha como la herida. Es decir, las medidas deben ser tan adecuadas al daño hecho. Y como estamos hablando de una conducta y el pastor es una persona pública, entonces, hermanos, debe ser reprendido públicamente. 4. Los pecados públicos y escandalosos deben ser reprendidos pública y extensamente como haya llegado a tantos oídos. Quiere decir, públicamente yo entiendo que tiene jerarquías de aplicación. Públicamente puede ser a los directamente interesados, que son la membresía. Para eso hay membresía. Y hay pecados que, hermanos, pastor tal, el anciano tal va a ser reprendido o se le reprende, se exhorta al pastor a que tal. Públicamente puede ser la membresía. Pero hay ciertas categorías de pecado donde eso ya desbordó el interés de la membresía y abarca hasta los asistentes. Y entonces públicamente, ¿qué sería? Hasta los asistentes. Y hay pecados, hermano, que llegan a conocerlo la gente del mundo. Y entonces las iglesias, deberíamos decir, el pastor, tal y tal, ha sido reprendido, pedimos perdón, excusas por el daño, por el mal testimonio. Hermanos, la iglesia debe reprender públicamente el pecado hasta donde éste pueda llegar. 5, dependiendo el asunto, es decir, el asunto pecaminoso y el asunto cómo se presentaron las cosas, cómo se abordaron, dependiendo muchas cosas, la reprensión significará exhortación pública o la exhortación pública con la degradación de su oficio, o la exhortación pública con la degradación de su oficio y el apartarse de ellos. Es decir, la expulsión de la iglesia y el apartarse definitivamente de ellos. De hecho, el apóstol Pablo dice que excomulgó a 2 líderes y advierte que no se metan con ellos. Es decir, no solo los reprendió,
y la reprensión nos quedó hasta hoy, es tan pública que nos quedó hasta hoy, sino que los expulsó de la iglesia y prohibió acercarse a ellos y a su doctrina. Dependiendo la reprensión, dependiendo el pecado, dependiendo los asuntos como se hayan dado, el anciano puede ser exhortado y degradado, o exhortado, degradado y expulsado de una congregación. ¿Debe un ministro acusado de pecados escandalosos y graves que ha sido degradado ser restaurado al ministerio? Escuche. ¿Debe un ministro acusado de pecado escandaloso y grave, el cual ha sido degradado, ser restaurado al ministerio? Tomaré las palabras del señor Spurgeon. Me voy a escudar en él. No porque tenga miedo, sino que, pues, usted sabe, Spurgeon, autoridad, y usted dice, ay, este hombre, sí, Spurgeon, puritano. Él dice, tengo formada una opinión severa con respecto a los cristianos que han incurrido en pecados graves. Me complazco en creer que pueden convertirse sinceramente y con esta esperanza y las precauciones debidas deben ser recibidos de nuevo a la iglesia. Pero tengo duda, grande duda, acerca de si un hombre caído en pecados groseros pueda ser fácilmente restituido al púlpito. James observa, y con razón, que cuando un predicador de la justicia ha andado por el camino de los pecadores, nunca debe abrir de nuevo sus labios para hablar a una congregación antes de que su arrepentimiento haya sido tan notorio como su falta. Que aquellos que han sido esquilados por los hijos de Amón se estén en Jericó hasta que les crezcan las barbas. ¡Ay! Una vez cortada la barba de la reputación, es sumamente difícil que llegue de nuevo a crecer. Una inmoralidad descarada, en la mayoría de los casos, por profundo que sea el arrepentimiento, es un signo fatal de que el carácter de quien así procedió nunca fue dotado de gracias ministeriales. A los caídos tiene que recibírseles en la iglesia como penitentes, y en el ministerio pueden serlo si Dios los coloca allí. No consiste en esto mi duda, sino en si Dios les dio alguna vez un lugar en el ministerio. En mi concepto, pues, no debemos apresurarnos a ayudar a que suban al púlpito de nuevo a los que ocupándolo una vez, han mostrado que carecen de la gracia necesaria para salir airosos en las pruebas a que se sujeta la vida ministerial. En mi opinión, hermano, un anciano que cae en pecados escandalosos y graves debe ser restaurado como hermano, pero jamás como ministro. El pecado de un anciano no puede ser ni escondido o barrido bajo la alfombra. El pecado de un líder espiritual debe ser tratado con mucha seriedad, porque tiene gravísimas ramificaciones, puede hacer desviar a muchas personas y hacer que no creyentes blasfemen. La razón breve. A los ancianos que persisten en pecar, repréndelos públicamente. ¿Para qué? Para que los demás también teman. Ya que el pecado de un ministro es público, deshonra al evangelio, con un escándalo en la religión, la reprimenda pública está diseñada para el bien de los demás, para que teman. Para que tema el que pecó. Para que teman los demás ancianos al ver que su compañero fue reprendido. Para que teman aquellos de la iglesia que pueden verse tentados a pecar al ver los pecados de los ancianos. Y cuando la iglesia reprende a un anciano, hermanos, todos temen, porque dice, si esto es para el anciano, para todos estará.
Y la advertencia final, versículo 21, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. 2 requisitos. La iglesia no debe hacer las cosas con prejuicios. Prejuicios, ¿qué quiere decir? Antes, y juicio, pues ya lo sabemos, es un juicio previo. Es juzgar de antemano. Mire, se puede caer en este error de 2 formas. Ya que el pastor o el anciano nos es tan querido, no importa la acusación que se haga, vamos a decir que lo perdonamos. Eso es prejuicio. Porque usted decidió qué hacer sin antes escuchar los cargos. Pero escuche, prejuicio también va de la otra orilla. No importa lo que nos digan de él, le condenaremos. No hagan las cosas con prejuicio. Pero la iglesia no puede actuar con parcialidad. La palabra parcialidad significa inclinarse o favoritismo. Muchos han sucumbido por el afecto de sus líderes que les han pasado tremendas cosas morales. Que estoy asombrado, hermanos. Yo sé que podemos caer en el extremo de la dureza, pero en el extremo de un paternalismo pecaminoso, hermanos. No, pastor, es que este hombre se ha metido con 5 mujeres en la iglesia. ¿Y por qué esto, pastor? No, es que los hermanos lo aman y dice que como David pecó y como Salomón pecó, ¿y quiénes somos nosotros para no perdonarle? Le amamos. Aquí en la ciudad de Pasto, un pastor carismático, ese nombre le queda grande, pero le voy a decir así, pastor. Fue acusado de tener intimidad con todas las niñas de las banderas de la iglesia, las del danzas. Fue acusado penalmente. Se le dio 8 años de prisión. Y la iglesia convocó ayuno para que el Señor liberara, porque era un ataque del demonio eso. ¿Ataque del demonio? ¿Verdad, hermanos? Gente ha permitido frente a sus caras, pastor se enriquezca, pecado escandaloso, que sea adúltero, mentiroso, borracho. Los hermanos, es que nuestro pastor, le amamos. ¿Qué? Eso no es amor, hermanos, es una pasión desordenada en el corazón. Muy probablemente la gente ame en ellos lo que ellos aman en su corazón. Es que nos conviene tener un pastor mujeriego. ¿Por qué? Porque yo puedo serlo. Nuestra lealtad absoluta es con el pastor y obispo de nuestras almas. La iglesia no puede convertirse ni en el juicio de un pastor inocente, ni en la alcahueta de un villano. Por eso el evangelio es burlado. Se respeta más a un sacerdote que a un pastor hoy. No dejaremos solo a un anciano que peca. Si es un hombre de Dios, tiene que ser restaurado como hermano, pero no como pastor nunca más. Quiero concluir con esto y perdóneme que me emocione, hermanos. Pero parece que el celo de Dios se ha ido. La gente no cela los atrios de Jehová. El asunto de la disciplina de un anciano es penoso, ¿no cree? La Biblia lo regula y nos da luz. Pero hermano, si usted piensa, el asunto es feo y es doloroso que su anciano llegue a ser tan tentado que empiece a vivir en una conducta pecaminosa. Eso nos dolería de cualquier hermano, verlo de crecer, verlo abrazar un pecado y que no se arrepienta, pero de un pastor.
Es un caso penoso. La idea es que no ocurra. La Biblia no dice, bueno, esto es para cuando ocurra. Bueno, sí es para cuando ocurra, pero ojalá nunca ocurriera. Que un anciano, en medio de sus pecados, nunca caiga en una conducta horrible, ni mucho menos en un acto grosero, pecaminoso. El reconocimiento de ancianos debería incluir la observancia de hombres fieles, piadosos. Debería ser, en palabras de Spurgeon, deberíamos recomendar al ministerio lo mejor de nuestros hombres. Él dice, si nosotros como nación fuésemos llamados a defender nuestros hogares, ¿no haríamos sin duda salir al encuentro del enemigo con muchachos y muchachas armados de espadas y fusiles? No. Tampoco la Iglesia debe enviar a combatir por la fe a cualquier novato o charlatán o entusiasta falto de experiencia. El temor de Dios debe enseñar al joven la sabiduría. Si no quiere tener cerrada la puerta del pastorado, la gracia de Dios debe madurar su espíritu, pues de lo contrario haría mejor en esperar hasta que el poder le fuese dado de lo alto. Yo les he dicho, hermanos, no envíen niños al ministerio. No tiene que ver con la edad. Esa gente, hermano, debe mostrarles por los años que saben cómo lidiar con el pecado. Pero para no subestimar las capacidades de un pastor, porque tampoco quiero que usted diga, no, el pastor está allá arriba, él no vea. No, el hombre es, pastor, ¿usted todavía es tentado? ¿Cómo es esto? ¿Ah? ¿Usted todavía lucha con el pecado? No lo puedo creer. Para que no lleguemos al otro lugar. Déjeme darle unas estadísticas en Estados Unidos de no hace más de 5 años, que nos van a mostrar un panorama. Ahora, hermano, yo con esto no quiero generar simpatía y hacer ver, como hoy veo algunas publicaciones, que casi que los hermanos cuando leen esto dicen, ay, pobrecitos ellos, es lo más débil y tierno que tenemos en la iglesia. Esa imagen de un pastor millennial la aborrezco con todo mi corazón. Se supone que mandamos al ministerio hombres maduros, con cara de león, con caparazón. Y por eso no mandamos niños, para que en la primer prueba no anden pidiendo oración porque se les partió una uña. No. Pero, hermanos, se lo digo porque usted dice, ¿por qué tanto cuidado los pastores? ¿Acaso qué? Sí, hermanos, no son cobardes, no se amedrentan, no son temblorosos. Pero usted debe ver un panorama. Solo en Estados Unidos, hace 5 años, el 72% de los pastores reportan trabajar entre 55 y 75 horas por semana, y esto era antes de la epidemia. 80% cree que el ministerio pastoral ha afectado negativamente a sus familias. El 23% de los pastores informan estar distantes de su familia. El 35% de los pastores informa que las demandas de la iglesia les niegan pasar tiempo con su familia. El 95% de los pastores informa que no ora diario o regularmente con su cónyuge. El 57% de los pastores no pueden pagar sus facturas. El 53% de los pastores están preocupados por la seguridad financiera de su familia en el futuro. El 75% de los pastores reportan una crisis significativa relacionada con el estrés. El 52% de ellos se sienten agotados y no pueden cumplir con las expectativas de la iglesia. El 54% de ellos encuentran abrumador el papel de un pastor. El 35% de ellos luchan contra la depresión o el miedo. El 28% informan que están desnutridos espiritualmente. El 70% informa que tiene una imagen de sí mismos más baja ahora
que cuando empezaron el ministerio. El 70% de los pastores no tienen a alguien a quien consideren un amigo cercano. El 27% de ellos informa que no tiene a nadie a quien acudir en busca de ayuda en situación de crisis. El 81% de los pastores han tenido la tentación de tener pensamientos o comportamientos sexuales inapropiados con alguien en la iglesia, pero se han resistido. El 17% de ellos informa haber enviado mensajes de texto de manera inapropiada a un miembro de la iglesia en algún momento de su ministerio. El 34% de los pastores lucha con la tentación de la pornografía o visita sitios pornográficos. Más del 50% de ellos no son saludables, tienen sobrepeso y no hacen ejercicio. Más de 1,000 pastores abandonan el ministerio de forma permanente cada mes. Solo 1 de cada 10 de los que comienzan como pastores se jubilan como ministros. Estos hombres están expuestos a tentaciones que usted no va a conocer. Jamás. Y a presiones que usted no va a conocer jamás. Ore por ellos. Ya sabemos qué hacer cuando pecan. Pero ¿por qué son tan proclives a pecar, hermanos? Porque están justamente al frente de una batalla donde si Dios no los ayuda, hermanos, caerán. Oremos porque el Señor ponga hombres irreprensibles y valientes en el ministerio y que quienes hoy están allí sean sostenidos por su divino poder. Oremos.